Hola amigos de Ultimatum MX, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Tardes de Finanzas con su servidor, doctor Antonio Espinosa Oliva. Hoy tendremos un programa de mucho interés. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. El día de hoy abordaremos acontecimientos económicos de lo que está aconteciendo el día de hoy, de lo que pasó durante este mes que ya concluimos el día de mañana, pero hoy daremos un pequeño resumen de estos acontecimientos. Y uno de ellos es la reforma de plataformas digitales propuesta por el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, envía una propuesta. Eso vamos a abordar, así también como inflación. Y otra pregunta que nos haríamos, ¿qué va a pasar con las inversiones de los CETES? Esos puntos más relevantes de lo que ha acontecido durante el mes de octubre. Pero antes de iniciar con el primer punto, el día de hoy, para que estemos bien informados aquí en Ultimatum, el dólar hasta hace un rato es lo que ha venido aconteciendo. El dólar el día de hoy 2023, este miércoles 2023, un máximo desde septiembre del 2022. La economía mexicana se expandió a 1.5% entre julio y septiembre, según datos del INEGI. Así están las cosas en relación. Y esto se impone el dólar, ¿sí? Este miércoles otro récord ante el peso debido a la especulación de las operaciones de los mercados de Banco de México, ¿sí? Pero también lo que lleva este acontecimiento es precisamente la especulación sobre las elecciones. Fíjese nada más lo que conlleva, y en programas anteriores había comentado esas especulaciones de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eso lleva a una incertidumbre, a una volatilidad, el peso mexicano ante el dólar. Entonces hoy con eso iniciamos, que el dólar hoy hasta hace unos momentos estaba entre 20.23 ante el dólar. Entonces con eso iniciamos, y esto aunado, un tema que también en su momento vamos a ir abordando, ¿sí? Sobre lo que está aconteciendo en relación a las especulaciones precisamente con los inversionistas en relación a los cambios que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso y mucho más lo vamos a abordar en los siguientes programas. Pero hoy tenemos este comentario de la reforma de las plataformas digitales propuesta por el Poder Ejecutivo. La actual administración pública, ¿sí? La administración pública federal presentó una iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo,
que busca formalizar y dignificar la situación laboral en las plataformas digitales. Se estima que en México al menos 658,000 personas colaboran con las aplicaciones móviles. Bajo este esquema, repartidores y conductores tendrán acceso a, esa es la propuesta pues de esta iniciativa de la Ley Federal del Trabajo en relación a las aplicaciones digitales. Crédito de Infonavit, reparto de utilidades, seguro de incapacidad, atención por enfermedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, incapacidad por maternidad, acceso a guarderías, pensión. Este es el esquema y la propuesta que envía el Ejecutivo, ¿sí? Entonces, pero para esto hay varios pasos para que el sistema se active. El primero es que el Congreso lo apruebe, pero dado que hay mayoría, no parece que ese sea un problema, ¿verdad? El siguiente paso será una prueba piloto de 180 días organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual las aplicaciones estarán obligadas a participar. Si todo va bien con la prueba, ahora sí comenzará el programa para todos los trabajadores que generen más de un salario mínimo. Y aquí es como un comentario complementario más en este tema, ¿no? De que finalmente podemos abordar el tema de los costos, ¿sí? Esas deducciones. Al inicio de otros programas había comentado también de que ahí es donde la pregunta, ¿no? Si no incrementa el impuesto sobre la renta, no se incrementa el IEPS, no se va a incrementar el IVA, entonces, pero sí habrá mayor recaudación. Bueno, esta es una forma de regularizar trabajadores, pero pues allí se podría tener un mayor ingreso, en este caso para en cuestiones de los impuestos, si es el seguro social son cuotas. Entonces, alguien tiene que pues pagar estos beneficios de los trabajadores, que nosotros le llamamos los costos, y eso pues será el consumidor final, quien ocupe estos servicios. Entonces, aquí el comentario sería que, bueno, habría que esperar el resultado de esta, primero de la propuesta de la presidenta, que sea aprobada, que se lleve esa prueba piloto de 180 días, y si todo va bien, bueno, todos estarían obligados. En ese lapso, pues esperemos que los costos no se eleven, y ahí es donde nuestras finanzas, nuestra economía, pues se vería afectado de cierta manera, ¿sale? Entonces, esto podemos nosotros estar al pendiente con esta reforma. Entonces, los trabajadores que no alcancen, porque ojo aquí con ello, los trabajadores que no alcancen un salario mínimo todavía podrán tener seguridad social, pero solo a través del régimen de personas trabajadoras independientes, de manera que ellos deben dar sus aportaciones, ¿sí? Entonces,
los que no alcancen un salario mínimo. Y aquí entran otras cuestiones, ¿no? La mayoría del quien tiene este trabajo es un trabajo extra. Habría que ver también el horario de trabajo, la edad, por ejemplo. Este es un factor que tampoco se ha tocado ese tema en relación a esta reforma, ¿sí? Habrán personas que con una, no sé, una edad que empiezan a trabajar o empezaron a trabajar 55 años. Todo eso, de manera muy concreta y objetiva, todos esos puntos se tienen que analizar, revisar de esta reforma. De eso se conlleva este tema el día de hoy, ¿sí? Para ellos, de lo que venimos comentando, hay 8 puntos relevantes. Son trabajadores, no socios, ¿sí? Porque en la actualidad son socios, ¿sí? Entonces, ahora, así está en el momento actual. Entonces, se tiene que considerar como trabajadores, ¿sale? Uno de los ejes de la iniciativa es que reconoce a los repartidores y conductores como trabajadores subordinados de las aplicaciones. Ya no van a ser socios. Punto 2. Protección para todos. Seguridad social y derechos laborales para algunos. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social estima que 658,000 personas trabajan en las plataformas digitales. Estarían protegidos ante el IMSS en caso de un accidente. De esa fuerza laboral, alrededor del 40% tendría acceso pleno a la seguridad social y derechos laborales, ¿sí? De esa población, el 40%. Ahí es donde hago el comentario, la edad, el tiempo que está trabajando en este tipo de plataformas. Algunos trabajan tal vez 4 o 5 horas, es muy corto. Todo eso se tiene que analizar, ¿sale? Entonces, el punto número 3, habrá reparto de utilidades. Los trabajadores de las plataformas digitales tendrán derecho a recibir el reparto de utilidad, conocido como el PTU, cuando tengan un tiempo efectivo de trabajo superior a las 288 horas anuales. Ahí queda el dato, ¿sí? Flexibilidad en todo momento, ¿sí? Una de las principales demandas de los grupos de repartidores y conductores era conservar la flexibilidad que ofrece el modelo de trabajo. Esto es, la libertad de elegir en qué momento, dónde y por cuánto tiempo prestar su servicio. No olvidemos que tienen que cumplir 288 horas para poder tener el beneficio del reparto de utilidad. El proyecto plantea prohibir a las empresas establecer restricciones de conexión a las personas trabajadoras en las plataformas digitales. Es decir, no debe de haber, pues había comentado de la edad, bueno, no debe de haber, pero tienen que, aquí es su labor del plantear también, ¿no?, el seguro social, en qué sentido, cómo se podría ir abordando estos puntos para el beneficio del trabajador. Claro, nadie debe de estar fuera de este contexto de trabajar en una plataforma y tener los beneficios. El objetivo es tener ese beneficio
de seguridad social y que estén todos protegidos para cualquier eventualidad. Eso que quede muy claro, ¿no? En relación a su política o su característica que el Seguro Social que plantee, ¿no? en su momento. Entonces, en ese sentido, bueno, el Seguro Social dará su punto de vista, ¿no? en esto y sus comentarios. Que eso es lo importante del día de hoy, en el programa, es precisamente que tengamos estos puntos relevantes. ¿Sale? El primero que son los trabajadores, no socios, habrá reparto de utilidades, flexibilidad en todo momento, programa piloto ante el IMSS. En caso de que la iniciativa se apruebe, el Congreso de la Unión, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá un plazo de 60 días para emitir reglas de carácter general para la inscripción de los repartidores y conductores al instituto y el Infonavit, es decir, los que aportan al Seguro Social en automático también tienen en el Infonavit. O sea, en ambos casos deben de tener esas reglas de carácter general. A eso me hacía referencia hace un momento. ¿Cómo planteará el Instituto Mexicano sus características para los trabajadores que están en esta plataforma digital? ¿Cómo los van a integrar en ese régimen, ¿no? del Seguro Social? También deberá emitir reglas para la inscripción de los empleados de plataformas digitales en el ámbito de su competencia. ¿Sí? Esto estamos haciendo referencia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Son muchos factores. Claro, el primero tienen que aprobarlos y creo que por mayoría no hay ningún inconveniente que lo aprueben. Y de allí tienen que seguir todo este proceso. Entonces, transparencia en la asignación de tareas. Ahí es donde viene la política de la gestión algorítmica del trabajo. Será un documento anexo al contrato laboral. ¿Sí? Es transparentar la asignación de las tareas, porque allí es donde también deben de especificar, ¿sí? Y regreso al tema del programa piloto del Seguro Social. Tienen que ser muy claro y específicos en las asignaciones del trabajo que va a desempeñar, la función que va a desempeñar el trabajador, ¿sí? Entonces, motivo para desconectar al trabajador. El proyecto impulsado por el gobierno también contempla causas justificadas e injustificadas. Es decir, le dicen que el día de mañana, pues, ya no tendrá el trabajo. Bueno, habría que tomar en consideración los motivos, circunstancias, el por qué ya no pertenecerá a esa plataforma, ¿sí? En particular. Obligaciones, en este caso, para los trabajadores. Si bien la flexibilidad laboral está protegida, los conductores y repartidores sí asumirán obligaciones con las aplicaciones. Esto, evidentemente, tienen las plataformas sus características para pertenecer a cierta plataforma digital. Tiene sus políticas de contratación, de reclutamiento, debe de cumplir el trabajador o quien va a pertenecer a esa plataforma digital, pues tiene su característica, su política de contratación, la plataforma digital, cualquiera que sea, tiene. Y ahí es donde viene pues esa
pues esa obligación para el trabajador que tiene que cumplir, tal vez uniforme, algún documento que le acredite su personalidad, todo ello debe de cumplir, es una obligación. Entonces, estos son los 8 puntos relevantes de esta propuesta para regular las plataformas digitales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y está por definirse, tiene que llevar un proceso en el Congreso de la Unión. Y eso sería en cuestión del tema de las plataformas digitales. Ahora comentaremos un tema de la inflación. La inflación rompe racha positiva y se acelera a 4.69% en la primera quincena de octubre. Acá en este tema de la inflación es muy importante saber por qué se elevan los productos, ¿no? Productos y servicios. El día de hoy vamos a, así de manera muy general, el por qué repunta la inflación en la primera quincena de octubre. Sobre el repunte de la inflación, nuevamente se explicó por la aceleración en los agropecuarios. Este es uno de los puntos más relevantes del por qué hubo una inflación en los productos agrícolas, por ejemplo, o agropecuarios, ¿no? Que rompieron una racha de 5 quincenas, moderándose para ubicarse en 9.66% anual, desde el 7.02% al cierre de septiembre. De este rubro, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el jitomate, tuvo un aumento quincenal de 4.02%. El tomate verde, 14.80%. La calabacita, 15.56%. Y la papaya, 15.51%. Ahí es donde de manera muy relevante en la inflación, y pues obviamente elevan los precios, los productos, servicios en cuestiones de la inflación. Este salto se debió al componente de frutas y verduras, que se ubicó en el 12.81% anual desde el 8.15% anual previo. Así se concluye con la información de la inflación. Entonces, esto, aunado a lo que al inicio del programa del día de hoy, les hice nada más el comentario de cómo se comporta o cómo se ha comportado durante el día miércoles, que hizo un récord, ¿no? El día miércoles, su máximo desde el septiembre del 2022, que se comporta el dólar 2023, ¿sí? Entonces, aunado a todo eso. Por otro lado, los CETES. ¿Qué va a pasar con las inversiones de los CETES? Uno de las principales preocupaciones con las transacciones políticas ha sido la volatilidad de la tasa de interés. Los certificados de la Tesorería de la Federación han sido un pilar fundamental en la estrategia de las inversiones del gobierno mexicano. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia, se prevé que estos instrumentos financieros mantendrán su importancia, pero podrían enfrentarse nuevos retos debido a la evolución de la tasa de interés y los cambios en la política económica. Y por eso era muy importante hacer mención
de cómo se comportó el dólar ante el peso mexicano en nuestro país. Todo esto nos da una visión, ¿sí?, de manera muy cautelosa hacia los próximos meses, sobre todo a inicio de año. En ese sentido, nuevamente las recomendaciones es ser muy cautelosos en cuestiones del manejo de tarjetas de crédito, obtener créditos, hacer financiamientos muy cautelosos, muy cuidadosos para analizar bien, para tomar buenas decisiones. Recuerden que se aproxima el Buen Fin, y eso debemos de tener mucha análisis para nuestros gastos e inversiones que se podría realizar. Con esto terminamos el programa. Agradezco infinitamente la gentileza de su atención e invitarlos al siguiente miércoles a las 5 de la tarde aquí en Ultimátum, a las 5 de la tarde, con Tarde de Finanzas, su servidor, el doctor Antonio Espinosa Oliva. Muchas gracias y muy buenas tardes.